Sí. ¿Aló? Muy bien. Muy buenos días. Qué bueno que nos podamos reunir, especialmente la gente de Santiago, porque la gente de los otros países yo estoy seguro que nos vimos hace poco en el encuentro de Asencay y creo que también en Bogotá. Pero a los locales, en verdad, yo creo que no nos veíamos hace un año. Así es que qué gusto poder vernos hoy día. La jornada de hoy día, que son 2 horas, la primera hora es dar cuenta de las últimas publicaciones del taller de este año o los últimos submissions que hemos hecho y que son básicamente con los temas de mujeres, que es muy parecido a la presentación que hicimos el año pasado, pero la que hicimos el año pasado tenían datos preliminares y no tenía el desarrollo que tiene ahora, que cuando uno logra una publicación, como que la cosa de repente se estructura y aparece el conocimiento. Es muy bonita esta distinción que conversábamos la otra vez con Pablo Parenti, que una cosa es tener datos, que es lo que recolectamos y nuestra majadería en recolectar y pedirles, miren, envíen cuántas personas hay. Otra cosa es la información, que yo diría que son las diapositivas que presento acá, que es decirle, mira, el 25% de las personas con VIH son mujeres, pero hay gran variabilidad entre países, qué sé yo. Pero otra cosa es el conocimiento, que es el valor agregado que uno le agrega a esa información y que tiene que ver con elevar la información al contexto y a la trascendencia que tiene esa información para la toma de decisiones, para tanto clínicas como en políticas públicas. Y eso yo diría que se consolida realmente cuando uno ya terminó de escribir un paper y lo envía. Es ahí donde uno siente que en 3.000 palabras o 3.500 palabras hay un ladrillo chiquitito que está diciendo cosas nuevas o no tan nuevas, pero que tiene debilidades y no tiene debilidades, pero está contextualizado y está puesto en la discusión global. Y eso es lo que nosotros aspiramos. Yo diría que ese es nuestro gran desafío, es aumentar la capacidad nuestra como taller para poder publicar y ser relevante en la toma de decisiones. Especialmente porque hay vacío de conocimiento en nuestra región. Por lo tanto, en los próximos 43 minutos, en realidad, no hora, lo que vamos a hacer es presentar en qué quedaron las 2 publicaciones que hicimos el submission este año. Si quieren, soy muy honesto. El primer paper lo mandamos al, ¿cuál es el journal más prestigioso de VIH? Al Journal of International, no, al AIDS, eso, lo rechazaron, lo cual suele suceder, esto uno parte con eso, bueno, pero después lo mandamos ahora al Journal of, el Forum, Open Forum of Infectious Diseases, y nosotros esperamos que ahí nos vaya bien, nada más. Debería irnos bien en ese. ¿Okay? Y el otro de mujeres, porque son 2 papers de mujeres, uno es la epidemiología del VIH de mujeres en VIH y en la región, y el otro sobre embarazo. Bueno, el de embarazo todavía no hacemos el submission, pero está listo, ya pasó por la edición de inglés de Elsevier, es que deberíamos esperar que también nos vaya bien en el submission. Por lo tanto, son 2 contenidos estos próximos 40 minutos. Uno, epidemiología del VIH, y el otro, embarazo, mujeres que llegan con VIH, y el orden es el tradicional, antecedentes, métodos, resultados, conclusiones. Okay. Sé que nadie se debería perder. Vamos entonces con los antecedentes de lo primero. ¿Por qué es relevante el tema de mujeres? Simplemente mujeres y VIH, y no solamente VIH. ¿Por qué hacer esta distinción por sexo, por género? Bueno, en verdad, porque por las razones que están ahí. Uno es que hoy en día, cuando uno ve el último reporte de fact sheet de UNAIDS, lo que dice es que hoy día hay más mujeres con VIH-Sida, hay más personas mujeres con VIH-Sida en el mundo que hombres. Es así. Es decir, hoy en día la epidemia afecta principalmente a mujeres, o más a mujeres que a hombres. Y eso es algo que cambió. Hace 5 años no era así, y hace 10 años mucho menos. Por lo tanto, hay un movimiento ahí que es trascendente y que hay que tomar en consideración. 2, la información sobre VIH y SIDA usualmente está presentada sin desagregar. Cuando uno revisa los papers, especialmente también los ensayos clínicos, generalmente muchos de los resultados vienen para ambos sexos y qué sé yo, y para poder hacer análisis estratificado hay que ver los datos y es bien complejo acceder a ello. Ya hay publicaciones que han tratado de hacer eso y han mostrado que efectivamente la efectividad de fármacos a veces cambia mucho entre hombres y mujeres. Y eso es esperable también, porque los factores que determinan que una persona acceda a la atención
y adhiera a la atención, bueno, son bien distintos y están mediados por elementos contextuales, de estigma, de contextos sociales, de percepción de riesgo y qué sé yo, y eso operan distinto entre hombres y mujeres. Y también entre la categoría interactúa eso también con los países o en las regiones del mundo en los cuales están. No es lo mismo ser hombre o mujer en un país de alto ingresos que ser en un país de bajo ingresos. Los roles son distintos, las consideraciones son distintas, por lo tanto es irrelevante hacer la distinción entre hombres y mujeres respecto al VIH. Y lo otro importante también es por qué es relevante hacerlo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica, comparativamente con otras regiones del mundo, tenemos muchas menos publicaciones y tenemos mucha menos evidencia respecto al VIH, no solamente epidemiológica, también o sea, principalmente epidemiológica, pero no solamente del número de casos, sino de los elementos que interactúan con el tratamiento de las personas. Acá está el paper, este es el nombre que nosotros le pusimos, Human Inmunodeficiencia en Virus en Latinoamérica, en mujeres de Latinoamérica, demografía, presentación tardía, terapia antirretroviral y resultados del cuidado. Esto se hace siempre contextualizando en el contexto de VILA. Recuerden que VILA tiene 4 grandes objetivos y uno de esos es el taller latinoamericano, que es la producción de información epidemiológica independiente de los gobiernos y qué sé yo, sino directamente recolectada de los centros, sobre la epidemia de VIH y su manejo en la región. Es decir, esa patita de VILA es el taller, lo que estamos haciendo esta mañana. Cabe mencionar que esa patita es anterior a VILA. ¿Okay? Esta patita empezó en el 2014, VILA empezó bastante después. Bueno, y esto también para recordar que la información que estamos presentando en esta publicación es como la que habíamos hecho con Martín Hoffman sobre terapia, que lo que hicimos fue tomar los datos que publicamos en el 2019, que corresponden al reporte del 2018, con datos hasta el 2017. Y que es este librito que está acá, que está disponible en la página de VILA, ustedes lo pueden descargar, y que logramos acumular información de 14 países, 79 centros, 116.000 pacientes bajo control, y sobre esos tomamos a las mujeres y vimos, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en este grupo? Por lo tanto, es un estudio transversal, con análisis de serie de tiempo. Cuando estamos hablando de los ingresos, unidad de análisis no son personas. Acuérdense que nosotros no trabajamos con individuos, no hacemos consentimiento informado a las personas, sino lo que pedimos es datos agregados a los centros. Es decir, díganos cuántas personas ingresó en el centro este año, de esas qué porcentaje eran mujeres, qué porcentaje eran hombres, y ahora estratifíquelo por edad. Es decir, estamos trabajando con estratos, lo cual tiene una complejidad metodológica después de analizar esto, pero no es directamente con individuos. Por lo tanto, son datos ecológicos. Y los otros, que los criterios de inclusión son centros que atiendan personas con VIH y países hispanos hablantes. Y la información que recolectamos, siempre lo recordamos, está en 4 ámbitos que tienen distinto nivel de complejidad. El objetivo 0 son datos del centro, es decir, díganos cuántos médicos trabajan, qué profesionales tienen, han tenido periodos de desabastecimiento, que yo diría que es lo más directamente contestable y lo más fácil, y donde uno esperaría que los datos missing, es decir, centros que no dijeron qué tipo de financiamiento tenía, fueran pocos. Ahora, impresionante, pero igual tenemos hartos missing. Es decir, pero tenemos que resolver eso no se resuelve con el desarrollo tecnológico y la plataforma que estamos trabajando ahora. Y lo otro es hablar sobre el bajo control, luego hablar sobre los ingresos al centro, y tenemos una serie de tiempo de 5 años, y después el seguimiento de qué es lo que le pasa a los ingresos de un año respecto hasta el año siguiente. Esto pasó por 2 comités de ética, por el comité de ética, uno en Argentina, donde donde se alojó el centro que comandó el proyecto, porque este es un proyecto particular hacer esta publicación, y el otro el comité del área sur en Chile, que es donde está VILA alojado legalmente, donde se maneja financieramente. Algo sobre métodos, acuérdense que lo que nosotros hacemos no es simplemente sumar todos los números que ustedes nos mandan y sacar porcentaje y calcular intervalo de confianza. Eso es estadística frecuentista, es lo habitual, pero no hacemos solamente eso. Lo que nosotros hacemos también es expandir los datos. Tratamos de ver, bueno, si México nos envía 100 personas y Chile nos envía 1000 personas, no es justo ver lo que sucede con esos 100, con estos 1000, porque México es mucho más grande que Chile, entonces lo que tenemos que hacer es ponderarlo. Y esos ponderadores lo hacemos a través de varios procedimientos.
tratamos de ponderar por la población real que tiene VIH en cada país, que es un número oculto. Entonces partimos primero con una licitación de expertos, lo cual lo modelamos con distintas probabilidades de distribución, y eso después lo juntamos con información que viene del Institute of Health Metrics o viene de UNAIDS, y luego sacamos ponderadores y luego los sensibilizamos con cada país, con los datos oficiales que tienen, y los hacemos que modificamos los inputs iniciales hasta que nos dé algo parecido o algo que sea racional respecto a lo que se publica en cada país habitualmente. Y con eso construimos ponderadores. Aquí están entonces los estimados nuestros de población bajo control de los países. Los ponderadores que estamos ocupando, que ocupamos para esta publicación, son del 2016, que es mitad de periodo entre 2013 y 2017. Tenemos nuevos ponderadores, por si acaso, que los levantamos, creo que el año pasado en Bogotá volvimos a levantar nuevos ponderadores. Y esta es la descripción de la muestra. 79 centros, de los cuales ¿cuántos son mujeres? Eran 25.816, eran mujeres, los que ustedes ven acá. Y cuando hacemos el análisis de los ingresos, no todos los centros reportaron o tuvieron la capacidad de reportar 5 años de cuántas personas ingresaban. Entonces, en vez de 79 centros, teníamos 42 y teníamos 8.892 mujeres. Y para el análisis CD4, como estos no son datos linkeados de personas, sino que son datos que vienen en tablas agregadas, no necesariamente coinciden los números, pero más o menos es muy parecido. Y lo mismo para el análisis de qué tipo de droga están recibiendo, y para los outcomes teníamos solamente 30 centros y con 1.413 mujeres. Veamos los resultados. Esta es la forma con la cual nosotros trabajamos. Reconocen este tipo de gráfico, ¿no? Son los forest plot, panel plot delta. Sí, estos son los forest plot, ¿no es cierto? Sí, estos son los forest plot de los metaanálisis que habitualmente ustedes ven cuando revisan la literatura. Solo que acá lo interesante es que cada uno de estos rayitas son un centro. Y cada uno de estos triángulos rojos es el metaanálisis al interior del país. Y lo que tienen acá como un triángulo muy chiquitito, que es el azul, es el metaanálisis de todo, que considera la variabilidad entre países. Es decir, este metaanálisis de acá considera la variabilidad de centros. O sea, cada centro considera la variabilidad de sus individuos y eso está en ese intervalo. En este acá está considerando la variabilidad intracentro, pero también entre centros. Y aquí se está considerando además un tercer nivel, que es la variabilidad entre países. Entonces hace un metaanálisis en 3 niveles. Y si hacemos un zoom, el resultado es más o menos como esto, y ustedes lo pueden ver en la publicación o en el documento que lo podemos hacer circular, que acá vienen, por ejemplo, en Costa Rica, el porcentaje de mujeres es 17,4%, la población bajo control, pero en República Dominicana un 50%. Uno tiene la idea que los países de Centroamérica tienen mucho más mujeres que los del Cono Sur, pero es más o menos relativo, porque tú pueden ver México, que también tiene 18%. Acá lo tenemos, eso mismo, pero en gráfico. Entonces tienen acá República Dominicana con un 50%, Honduras, Guatemala, pero México y Costa Rica tienen poco, igual que Chile. Mientras tanto, otros países como Argentina tienen más de un 30%. Pero el resultado global es que un 27,5% de la población bajo control son mujeres, lo cual da cuenta en forma expandida a 153.000 mujeres habrían en estos 14 países que están participando. ¿Qué pasa ahora con la evolución de esta fracción de mujeres respecto a hombres que ingresan? Bueno, esta es la trayectoria que tiene cada país en los ingresos de cada año de VIH. Y acá hay algo interesante que vale la pena anotar. Fíjense que el número absoluto va aumentando. El año 2013 en estos centros habían ingresado en forma expandida 54.000 mujeres, pero el 2017 82.000. No es 100% más, pero está cercano al 100% más. Casi se duplica en un lapso de 5 años la cantidad de mujeres. Pero cuando vemos el porcentaje, disminuye. Y disminuye no porque sean menos mujeres, sino porque los hombres han aumentado más rápido que las mujeres. ¿Okay? Por lo tanto, en términos absolutos, el tema de las mujeres va en aumento. Ahora los hombres también hay aumento en este periodo. Ahora, esto es relevante porque cuando veamos la siguiente presentación, que es qué pasó post pandemia, vamos a ver que las cosas pueden ser que estén algo distintas. Y así distribuye la edad. Se dan cuenta que la edad acá es de 30 a 39 años, el rango de edad que más acumula personas. Eso también es distinto a los hombres, que lo hemos visto en otras presentaciones. Y cómo ha evolucionado las edades, ustedes pueden ver que ha ido aumentando la edad de menos 30 años,
pero la que tiene la pendiente más intensa de aumento es la de 30 a 39 años. O sea, están aumentando las mujeres en etapas jóvenes, pero la velocidad con que aumentan en este segmento es más rápida que esta. Y de hecho, esta en algún momento, si lo proyectamos visualmente, podría ser que alcance esto y lo supere. Eso tiene que ver después con los datos que les voy a presentar en la segunda parte de la presentación. En realidad el tema de mujeres es bien apasionante como tema de VIH, que es el tema que además lleva la doctora Cassetti y que comando, entonces me he involucrado en esto y en verdad pasan varias cosas muy interesantes de ser relevadas. Bueno, acá está el recuento CD4. Fíjense que el 60% de los ingresos mujeres lo hacen en etapa tardía con CD4 menos de 350. Ahora, uno ve la tendencia y ve que los mayores de 500 va un poquitito en aumento, pero bueno, sube, baja, es difícil decir. Y acá tenemos estos datos que suben, después bajan. Cuesta decir qué es lo que está pasando, pero si hace una observación muy grosera, uno podría pensar que esto va disminuyendo un poquitito y quizás aumentando un poco esto en mujeres, pero tenemos 60% igual. ¿Qué pasa con las trayectorias por países cuando las suavizamos? Son bastante constantes, tienden a bajar, luego suben, luego bajan, pero más o menos son líneas. Quizás este país, que es Venezuela, aparentemente ha ido bajando la presentación tardía en mujeres, si es que no me equivoco. ¿No es cierto que es Venezuela? Sí, Venezuela. Entonces va hacia abajo. Entonces eso es relevante. El otro tema es el tema de los fármacos. ¿Con qué fármacos se están tratando las mujeres cuando ingresan? Cada columna es un año distinto. Y en términos del backbone, nosotros vemos que, ¿qué es lo más relevante? La disminución de la acidoudina, lo cual es esperable porque sabemos que hoy día tenemos nuevas opciones que son igual o inclusive más eficaces que acidoudina, pero que tienen menos efectos adversos, que tienen también tienen un perfil de seguridad también mejor que el de acidoudina. Y el otro elemento importante es que en tercera droga tenemos harto uso de Favirenz, pero también de atazanavir con lopinavir, y raltegravir y otras alternativas también han ido aumentando en el tiempo. Yo diría que estos cambios son relevantes y cuando hacemos análisis entre sexos hay diferencias en eso. ¿Qué pasa, por último, con los outcomes? Que es, nosotros tomamos los ingresos del 2016, independiente de la fecha, estos no son datos a nivel individual, son agregados. Entonces lo que hacemos es, ¿cuáles son? Díganos cuántos ingresos tuvo el 2016. Tuvimos 500 ingresos. Bueno, de esos, ¿cuántos el 31 de diciembre del 2017 están vivos? No, el 98% de ellos. O sea, 480 personas. Ok, y ahí nos queda claro y ahí lo construimos. Es decir, no es que sea un año exacto, sino que es de un año de ingreso al otro. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que tenemos? Es que la brecha de estar vivos, en verdad, salvo en Guatemala y Costa Rica, en general están todos muy cercanos al 100%. De hecho, bueno, es 95% el promedio que tenemos. Y ahí está el primer salto en la mayoría de los países, aunque hay algunos países donde el segundo salto, que se mantenga en la retención en atención, el retention, es como acá en Costa Rica, que no es el desafío acá, sino que es que estén vivos al año. Pero la gran mayoría hay un gap ahí, y es el principal gap, diría yo, que es que se mantengan en atención. Luego, si están en atención, viene el gap, es que estén en tratamiento. Y después en tratamiento que además consiga la supresión virológica. Y aquí está nuestra cascada, calculada 95% vivo, 80% en cuidado, 78,6% en terapia, 73,3% con supresión virológica. Eso es respecto a los porcentajes. Sin embargo, hay otros parámetros que uno revisa cuando uno hace una revisión sistemática, un metaanálisis, en verdad, que son los I cuadrados o las heterogeneidades, que es este énfasis que les puse en la diapositiva anterior, que nos dice qué porcentaje del comportamiento de este 95% depende de los centros y qué porcentaje depende del país. Y fíjense que estos numeritos, este 94 o 95%, depende principalmente de factores del país, no del centro. Es decir, al interior de un país es bastante homogéneo. Da lo mismo, o sea, da lo mismo en qué centro esté para si voy a vivir al año o no vivir al año, sino lo que importa en qué país estoy. ¿Se entiende? Si me cambio de país, bueno, ahí es importante, puede ser que me vaya mucho más mal independiente del centro en que vaya. Pero fíjense qué pasa con los outcomes como supresión virológica. Ahí lo que más importa es el centro, no es el país. Da lo mismo en qué país me atiendo, lo importante es en qué centro estoy.
O sea, la variabilidad entre los países es muchísimo mayor lo cómo se comporta el centro. Por lo tanto, tiene que ver seguramente con los factores determinantes. La adherencia tendrá que ver más bien con factores propios de la prestación. Y eso nos dice, mira, aquí tenemos que actuar a ese nivel. Pero las muertes quizás tienen que ver con el tipo de presentación que tiene, si es tardía o no tardía, si hay una etapa vacía, y con otros factores de acceso quizás a la atención. No es de la calidad técnica, sino de otros elementos. Entonces, esos porcentajes que son los I cuadrados, la heterogeneidad en las revisiones sistemáticas, en esto que lo estamos haciendo con 3 niveles, es sumamente valiosa para orientar las políticas públicas. En conclusiones, las mujeres representan 27,5% de toda la población bajo control con VIH, la mayoría está entre 30 y 39 años, cerca del 60% de las admisiones fueron con diagnóstico tardío, esos números no se nos pueden olvidar, ahí hay un gran desafío, prepandémico. El uso de sidobudina ha disminuido, el uso de Favirin se ha mantenido estable y los outcomes más significativos son retención del sistema de salud, casi un quinto se pierde del seguimiento en el segundo año. Y lo otro muy relevante es que existe gran heterogeneidad entre centros de un mismo país y existe gran heterogeneidad entre países. Es decir, es difícil hablar de la realidad de Latinoamérica. Es mejor hablar de la realidad de cada país e incluso a veces la realidad de cada centro de cada país, dependiendo qué es lo que estemos mirando. Difícil eso porque a uno le gusta hacer generalidades y como que así uno comunica, pero muchas veces no aplica eso. Pedro. Sí, por favor. ¿Podamos comentar algunos aspectos antes de ir a embarazo? Sí, me parece. Bueno, un aplauso para Pedro, por favor. A mí me parece interesante varios puntos y me gustaría tener la opinión de algunos de ustedes. En relación al primer punto de la diferencia entre Centroamérica, hay gente, está María Eugenia por acá, hay gente de otros lugares que si quieren hacer un comentario, bienvenido. Ese es un punto. El segundo es lo del diagnóstico tardío, que me parece una cosa muy impactante realmente, que no lo sospechábamos que iba a ser tan alto, ¿no? Entonces, ese es un aviso para nosotros que tenemos que implementar en cada país la estrategia para llegar a las mujeres y muchas veces hablamos que es difícil, ¿no? Dependiendo de los lugares donde trabajemos. Y el tercer elemento es que esto es hasta el 2017, probablemente con los tratamientos haya un cambio, porque ya fuimos incorporando las integrasas en muchos países, como nos comentó ayer Ernesto. Así que eso probablemente cambie. Así que me gustaría abrir la discusión, a ver, algunos comentarios. Más que un comentario, gracias Pedro, súper valioso. En ese diagnóstico tardío de 60% en las mujeres, ¿viste alguna particularidad o algún patrón que se repita que uno diga en realidad? ¿Pudiste extrapolar algún dato? Particularidades como qué cosa. Por ejemplo, áreas más distantes de los centros o que no sean las capitales, por ejemplo, no sé, si pudieron analizar los datos respecto a eso. Sí, o sea, vimos que si quieren pueden mostrar la diapositiva, porque ahí están los porcentajes, los I cuadrados, centro y país. Yo diría que lo más relevante ahí es que la responsabilidad es compartida entre países y centros. Ahora, ¿por qué es tan alto? O sea, lo de los países uno lo entiende, porque las variables de acceso a los servicios, bueno, o de testeo para la pesquisa de los casos en forma precoz, depende mucho de políticas públicas eso, la política de testeo, la política de acceso sin necesidad de prescripción médica, hacerse un test, qué sé yo, eso de... Entonces uno podría pensar que la presentación tardía es muy dependiente del contexto, pero acá vemos que hay harta variabilidad entre centros. Es que te lo pregunto porque en Chile, no quiero ejemplificar con mi región, pero lo único que está normado es la pesquisa en embarazo y las mujeres se embarazan entre los 30 y los 39 años. Uno pensaría que tiene alguna suerte de seguro de protección, que en las mujeres no va a haber diagnóstico tardío porque se van a diagnosticar embarazadas, bueno, pero estamos viendo claramente que no. O sea, no, las embarazadas es un cuento distinto y lo tenemos en la otra presentación y vamos a ver ahí que la presentación tardía es menos tardía. O sea, tienen presentación menos tardía, el porcentaje con menos... Yo te lo pregunto porque nosotros hicimos un trabajo en la Araucanía hace unos años y en realidad
las mujeres mapuche, cuyas parejas eran negativas, llegaban con mucho menos incidencia de 4, o sea, es una población pequeñita. Yo sé que no se extrapola nada a América Latina, pero yo puedo aventurar qué es lo que va a pasar con las mujeres que consultan en la Araucanía, que la ventaja es que hay un solo centro de tratamiento. Por eso te preguntaba si existe alguna particularidad al respecto. Sí. Eso. No hay que recuerde en este momento, quizás si uno analiza los centros en cada uno podría encontrar outliers. Ahora, tenemos estas mismas representaciones para cada uno de los outcomes. O sea, uno podría ir acá a Chile y ver dónde está la Araucanía y ese centro y ver cómo es la heterogeneidad propia del país. Pero no la tengo acá en estas diapositivas y no recuerdo tampoco que haya habido algo que me haya llamado la atención en ese sentido. Doctora. Buenos días, soy Sandra Rúa de Altagracia, provincia de Córdoba. Muchas gracias por todo, muy enriquecedor todo el taller. Y en realidad 2 comentarios con respecto a diagnóstico tardío y al acceso al diagnóstico. Nosotros particularmente en algún momento salimos a testear a barrios con una ambulancia ploteada y testeamos todos los centros periféricos donde personas que nunca habían salido de ahí tuvieron oportunidad de su test para HIV y para hepatitis B en su momento. Eso con respecto a acceso. Y con respecto al diagnóstico tardío, yo creo que nosotros miramos por la cerradura como especialistas, pero que tenemos muchos colegas que no son infectólogos y que no están preparados para hacerlos. Y que hay muchas mujeres que tuvieron contacto con el sistema de salud y en ningún momento dijeron, le pidamos el test. Entonces yo creo que también pasa por la falta de las oportunidades perdidas con el contacto con el sistema de salud. Gracias, sí, totalmente de acuerdo. Ayer decíamos, bueno, lo que siempre venimos repitiendo, que la mujer tiene que tener un test, independientemente del embarazo, ¿no? En cualquier momento en que se acerque al sistema de salud, así que totalmente de acuerdo. Una de las cuestiones, Pedro, que vimos en la retención, eso también se ve en otros lugares. Hay cortes de Europa donde el principal problema es la retención en el sistema de salud, o sea que es otra área donde es importante trabajar. En diagnóstico tardío te quería preguntar si encontraste alguna diferencia en las edades, si los mayores, como venimos hablando, las mujeres mayores de 50 o 60 tienen más diagnóstico tardío que el resto. Sí, recuerdo no lo recuerdo en mujeres, Claro. porque creo que no lo hicimos específicamente en mujeres, pero sí lo hicimos para el reporte general donde estaban hombres o mujeres. Y lo que tiende a suceder es que mientras más joven hay menos presentación tardía, Claro. que tiene que ver con la contitud del... Eso en general, pero los adultos mayores, bueno, eso en general. Eso. Carlos, ¿querés hacer un comentario? Sí, a mí lo que me llama la atención es, bueno, por cierto, que haya un porcentaje mayor de mujeres en Centroamérica y el Caribe respecto de Sudamérica es algo que sabemos. Pero en general yo he estado mirando los datos 2021 y se ve una disminución en el porcentaje de mujeres aún mayor. O sea, la relación hombre-mujer ha ido aumentando a favor de los hombres. Incluso bastante más de lo que la misma ONUCIDA estima que es el porcentaje de mujeres en Sudamérica, que es mucho menos que en África, eso lo hemos conversado en la reunión. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a todos es si nuestros centros, los que estamos reportando datos, no serán centros que concentran población gay, por ejemplo, y por eso tienen menos representación de mujeres. Estoy pensando en la Fundación Arriarán, que ahora no está con datos, me parece, en el 2021, donde sabemos que se concentra mucha población gay. La doctora González, no sé si está porque las luces me encandilan, pero nos contaba de la clínica Condesa, que tienen problemas con las mujeres, en cambio tienen más llegada con hombres. No sé, doctora Andrea o alguien más que diga que por alguna estrategia de captación de pacientes hay más población masculina. Sí, a la doctora Andrea, después acá Martín y allá. Bueno, yo creo que siempre es más difícil encontrar personas de las poblaciones de prevalencia baja. O sea, se necesita hacer muchísimo más pruebas para encontrar una mujer positiva que a un hombre gay.
el número de pruebas que se necesitan son muy diferentes por las prevalencias. Pero yo quiero volver a señalar, y se los puedo pasar completo, el análisis de las redes que se hizo con Santiago Ávila, que es un estudio de epidemiología molecular, que de lo que habla es que donde está intensamente la dinámica de transmisión es en hombres que tienen sexo con hombres jóvenes, que lo decía Carlos, pero creo que sí. O sea, yo sí siento que hay un incremento en esa dinámica de transmisión. O sea, y es más por donde digo que las estimaciones están muy difíciles, porque creo que es mayor el número de jóvenes que están infectando ahorita que hace 5 años, de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, si quieren les mando completo el análisis de ese son 3.900 casi muestras de 2019 y 2020 secuenciadas y están analizadas y la dinámica, o sea, están las mujeres también ahí. Y la dinámica de transmisión donde está altísima, donde sí hay un tema de, y se ven los clústeres con hombres jóvenes, que es donde está la transmisión, en hombres que tienen sexo con hombres jóvenes. Entonces creo que sí hay ese, evidentemente eso es distinto que en las áreas rurales, o sea, eso yo no sé si los centros lo pueden ver, la diferencia de los centros que están en las ciudades, porque si decíamos que las mujeres son las más pobres y las que tienen menos acceso a servicios y las que tienen más violencia de género, eso es más común en las áreas rurales. En México, la proporción de mujeres se acerca más en los estados más pobres, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y se concentra más en las ciudades y en las entidades que tienen el PIB más alto. La mayor concentración en México es la Ciudad de México, y es de 14 hombres por una mujer. Y el segundo lugar es Guadalajara y el tercero Monterrey, que son las tres entidades con mayor PIB. Y los estados más pobres, entonces ahí sí tenemos una proporción de mujeres, o sea, Chiapas es 3-1, ¿no? Sí, y lo otro que se me ocurre, yo lo encuentro súper interesante, y lo otro que se me ocurre, Pedro, es que a lo mejor como nos ha pasado que, como decía al principio, tenemos muchos más centros de lo que pensábamos que íbamos a tener post pandemia, pero no son necesariamente los mismos centros. A lo mejor podemos hacer un análisis con los centros que se mantienen desde antes de la pandemia a lo largo del tiempo y ver si en esos centros que se supone que tienen las mismas estrategias de captación y derivación de pacientes, se observa esta reducción en el número de mujeres, porque creo que el dato que nos comunicaba Andrea, esto de que verdaderamente hay un motor de transmisión dentro de los hombres jóvenes, es un antecedente súper importante que nosotros tenemos que reportar, y de ahí tiene que salir un paper pensando en lo que se viene. Sí. O sea, en verdad los desafíos de generación de conocimiento son muchos. El análisis, por ejemplo, por financiamiento, tenemos centros privados, centros públicos, que algo que ha propuesto Martín está todavía pendiente. Podríamos hacer todos estos mismos, analizados, estratificados por eso, o eventualmente con los centros que están ubicados en capitales versus centros que no están ubicados en capitales nacionales. Tenemos esas variables, sabemos de dónde vienen cada centro. Entonces, quizás tanto financiamiento como distinción por capital permitiría eventualmente hacer transformar estos datos en otro conocimiento mayor. Quizás sea bueno seguir avanzando porque tenemos todavía que llegar a los datos actuales. Pero mira, hay Sí. 3 preguntas y terminamos. Ahí, allá y acá. ¿Es correcta la apreciación que hizo el doctor al principio de coincidencialmente mencionar Venezuela en cuanto a la disminución del reporte de mujeres? Y lo que está diciendo el doctor Carlos Beltrán de igual manera. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La mayoría de la diáspora en Venezuela son las mujeres que son, vamos a decir, el motor de trabajo laboral, y justamente ellas salen de Venezuela y disminuye la cantidad de mujeres que asisten a la consulta. Eso por primera intención, o sea que eso es correcto lo que se está describiendo allí. Y lo segundo es que estamos atendiendo más población gay, que es la que sí está asistiendo nuevamente
a los centros de consulta. Entonces, esos dos fenómenos están pasando justamente en el centro donde laboro. Gracias. Perfecto. Gracias. Ahí adelante. Que lo venimos hablando. Hola. El tema de la heterogeneidad en los centros y el diagnóstico tardío y la supresión viral, lo que vos dijiste. Sí. Tendríamos que estratificar los centros y ver de qué tipo de centros hablamos, porque tiene que ver con el estatus socioeconómico de la gente también. Sí. Entonces eso me parece que puede dar un dato muy importante. Sí. Eso solo quería decir. Sí. Los datos están ponderados y toman la población que proviene de centros privados versus públicos están ponderados. En Chile, si es que tenemos pocos datos públicos, bueno, pesan más que los datos que vienen de centros privados porque nuestras poblaciones principalmente se atienden en centros públicos. Pero es verdad, eso no quita que eso no resuelve el tema de mirarlos por separados. Sí, totalmente. Bueno, eso era algo que pensábamos con él. Está totalmente invisibilizada esta etapa de la vida de la mujer, pero debiéramos trabajar en esa y las que mencionaste anteriormente. Esa es una de las ideas. Sí. de Ahora, Pedro. iniciativas como la que se señalaban, ¿qué pasa cuando las mujeres van a hacer el PAP? Claro. O sea, esas son oportunidades perdidas, efectivamente, como para hacer el test. Ahora, estamos tomando ahí mujeres que toman contacto con los sistemas. Claro. Bueno, pero es fácil estructuralmente instaurar esa política. Distinto es llegar a mujeres que no están en contacto con el sistema y que además están desperdigadas y no están concentradas en una comuna, en un municipio en particular. Es más difícil eso y requiere fortalecimiento de las iniciativas locales y qué sé yo. Pero otras, lo que se mencionaba antes, es más factible. Ahora, todo esto pasa por análisis presupuestario, por cuánto cuesta, cuánto lograríamos ganar y cuánto dejaríamos de hacer en otras instancias ocupando esos mismos recursos. Pero como por la lo menos maquinaria nos habitual llevamos, de los ministerios, la toma de esta decisiones. inquietud en todos nosotros, ¿no? En las áreas donde hay que trabajar más. Diego y Carola, y después tenemos que pasar. Gracias, doctora. Pedro, gracias por los datos y la verdad es que de pronto Bolivia no ha sido tan aliado tuyo en el tema del reporte, pero estamos por ahí. Yo no quería dejar de comentar que en Bolivia tenemos una política que es un bono que se asigna a las mujeres en 3 momentos. Este fue nuestro mejor aliado para el tema de reducir nuestros porcentajes de transmisión vertical y creo que nos está yendo excelente porque nos hemos ligado al bono que se da a la mujer embarazada en 3 momentos cuando acude al primer trimestre y al segundo y al final. Entonces, sí, para tener acceso a este bono que se le da, que no es demasiado elevado, pero toda la gente quiere acceder, absolutamente. Entonces, nosotros hemos llegado a través de las pruebas y de veras que nos ha ido muy bien en Bolivia. Esta es una experiencia que nos hemos articulado al bono Juana Zurduy, que así se llama, y entonces ofertamos la prueba rápida y realmente hemos reducido muchísimo, estamos alcanzando etapas tempranas, no voy a decir que no tenemos en tardías, pero sí en un buen porcentaje hemos alcanzado en etapas tempranas y estamos dando el tratamiento y el seguimiento es mucho mejor. Entonces sí quisiera comentar esto, Pedro, y vamos a pasarte los datos, vamos a regularizar un poco, queremos ser tus aliados, Sí, porque sí nos gustaría que se visibilice esto. En todo caso, quería comentar que eso ha ayudado muchísimo en lo que es la transmisión materno-infantil. Gracias. No, seguro, las políticas de transferencia de efectivo, o sea, hay mucha evidencia sobre cómo utilizarla y se ha mostrado su efectividad. Justamente en temas de esto, como asegurar control, y también incluso en otros temas como de salud mental y qué sé yo, también se ha mostrado que sí. Sí, yo quería preguntarte, Pedro, a ver, como para ordenarme un poquito con algunos datos, a ver si interpreté bien. Hubo un 30% de rotación de tratamiento antirretroviral durante la gestación y hubo un 22% de cambio a ZT. ¿Eso sería correcto? Claro, acá están los numeradores y denominadores, que es lo que en definitiva hay que hacer para entender los porcentajes, porque efectivamente estos porcentajes están condicionados a un porcentaje de más arriba. Porque da la sensación como que al haber tanta rotación a ZT y un tercio de cambio de tratamiento, como que hubo una rotación forzada de tratamiento para incluir el AZT, que no sería una mejoría en el tratamiento antirretroviral. Entonces ese dato me llamó muchísimo la atención, por eso te lo quería repreguntar.
O sea, son 31 personas las que cambiaron de tratamiento. Y cuando uno va a preguntar a qué tratamiento cambiaron, de esas 31, 20, o sea, 8 cambiaron a ZT. Claro, o sea, parecería haber habido una rotación forzada, ¿no? No tenemos evidencia de que ellos... Aparentemente. Ahora, no sabemos en qué terapia estaban las personas, porque estos son datos agregados. No tenemos, la persona A estaba en esto y se cambió a esto, y estaba con dolutegravir y lo cambiaron a ZT. No. Bueno, porque difícilmente sería una mejoría la rotación a silobudina sí. en el contexto de No, los por eso, tratamientos sí. actuales. Y otra cosa, ¿habría un 5% de mujeres que amamantaron? Que no hayan lo planteamos así, que no hayan interrumpido la lactancia, sí, que estaban... Claro, porque eso sería interesante saber dónde está sucediendo eso y en qué tipo de población, si ese dato en algún momento se pudiera acceder, si es poblaciones de ingresos altos, si es población migrante, aunque sean poquitas mujeres. Sí, sí. Sí, no tenemos los datos individuales. Ese es el tema. Ahora sí sabemos de qué centros son, y son de un solo centro, son de al menos más de un centro, porque tiene un 17,1% de variabilidad entre centros, pero no entre países. Un punto. Sí, también tenemos un porcentaje alto de cesáreas, muy alto, pero bueno, eso es aparte. Tenemos que cambiar de tema. Sí, ahora viene lo que ahí estamos está. todos esperando, que son los datos actuales, post pandemia, del taller y cómo nos ha ido y todos los desafíos. Y aquí viene a coger también muchos de los elementos que ustedes mismos han planteado que tienen que ver con la disponibilidad de los datos para hacer investigación, porque hemos insistido muchas veces, y lo insistimos el año pasado, que los datos son de todo el taller y que son de todos y que deberíamos estar todos produciendo información y publicaciones con estos datos. Eso es lo ideal. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de un recuento histórico muy rápido, no quiero detenerme, plataforma de recolección de datos, que es otro tema, muy rápido, y algunos hitos del taller, y acá nos vamos a detener, que son los primeros datos del taller post pandemia. Le llamamos así para hacer para realzar el esfuerzo que ha significado esto, y después hablar algunos elementos de la producción científica, que es lo que nos importa, que en definitiva ese es el objetivo del taller, o cómo está esbozado. O sea, generar información para que oriente políticas públicas. Entonces, recuento histórico, esto se los presento muy rápido. Nosotros estamos acá. Hemos recorrido desde el 2014, estamos pronto a cumplir 10 años de recorrido del taller. Acá se formó Vila y la última recolección de datos fue en agosto del 2019, fecha en la cual nosotros recolectamos más datos que los que ocupamos el 2000 para el reporte, pero el reporte del 2018, que lo presentamos en esta fecha, tenía esta participación: 15 países, 72 centros y más de 115.000 pacientes bajo control, pertenecientes a estos 72 centros que informaron datos, porque habían adquirido más centros. Y luego tuvimos el encuentro el año pasado, un encuentro en Bogotá en julio, y ahora este nuevo centro, y acá iniciamos el año pasado la recolección de datos, una nueva recolección de datos para tratar de llenar este vacío, y teníamos algunas decisiones que tomar respecto a qué datos íbamos a preguntar y cómo los íbamos a preguntar, si es que íbamos a llenar este vacío o íbamos a empezar de nuevo. Se lo voy a contar a continuación, que resolvimos finalmente. Y fue uno de los puntos que discutimos también, recuerdo. Y ahora lo que les voy a mostrar es en qué estamos. ¿Qué pasa con la plataforma de recolección de datos? También hemos tenido cambios, esto se los comenté el año pasado. Antes recolectábamos en planilla Excel, que era muy laborioso y sujeto a varios inconsistencias, pero post pandemia, una de las cosas, hemos invertido en una nueva plataforma y, habiendo analizado los datos que hemos recolectado, funciona. Para disminuir inconsistencia, efectivamente casi no encontramos ninguna inconsistencia en los análisis que hicimos, pero lo que sí encontramos fueron muchos datos missing, en variables que son de conocimiento, como cada cuánto tiempo piden cargas virales los centros. Cada 6 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, una vez al año, hay missing en eso. Entonces, como que, pucha. Pero esas son informaciones que no son difíciles de acceder. Y la plataforma de recolección de datos tiene aún más información, está disponible más espacios para acumular información adicional a lo que habitualmente nosotros preguntábamos. Es decir, hoy día en el objetivo 0 están los mismos de siempre,
Pero además en ingresos tenemos el tema de etnia, preguntado de una forma distinta, tenemos los inmigrantes internacionales, tenemos otros factores de riesgo del contagio, y además tenemos distintas categorías de sexo y edad y distintas categorías también de backbone y tercera droga SE4 para hacer los análisis. Es decir, tratamos de no sobrecomplejizar la plataforma, pero dejar de una forma, ¿cómo que se llama? El que pueda completarlo, que lo complete. Si no lo pueden, por favor, no lo completen y sigan con la siguiente tabla. Ese es el concepto. Pero hemos tenido buena recepción de todas estas innovaciones. Y en el objetivo 1, población bajo control, agregamos inmigrantes internacionales y etnia, que antes no lo teníamos, y tenemos el de las coinfecciones, que le hicimos algunas modificaciones. Y el objetivo 3 se mantiene similar, y este objetivo 2 que ya lo mencioné. Es decir, la plataforma, sin duda que desde la perspectiva de la recolección de datos, es un avance y nos simplifica la vida, diría yo, especialmente los días previos de instancias como esta, en las cuales uno tiene que dar cuenta de qué es lo que pasó. Entonces, esta era la participación que tuvimos antes de la pandemia. Acá están todos los países, Nicaragua, Paraguay, adscribían, pero no lograron entregar datos para este reporte. El resto de los países sí, ya están presentes como información efectiva en el reporte. Algunos hitos del taller: se definieron 4 áreas temáticas mayores que las cuales nosotros deberíamos ser capaces de dar cuenta o rendir cuenta en términos de publicaciones. Cambios demográficos a cargo del doctor Beltrán, se lo podemos rendir cuentas en un momento. Terapia, que ya salió como publicación. Presentación tardía, que lo estuvo trabajando Francisco Bleuzarán, pero no lo hemos logrado terminar. Y el de Outcome también con el doctor Beltrán, que tampoco lo hemos podido concretar, y yo diría que son pendientes. Antes que se sigan pasando el tiempo, tenemos que lograr sacar estas publicaciones. Y teníamos definiciones temáticas, como mujeres, que la doctora Cassetti elaboró un proyecto, lo presentó a un sponsor, y el sponsor le dio financiamiento para que pudiéramos recolectar datos para embarazo y además escribir el paper, porque escribir el paper, créanme que toma mucho tiempo, y hacer los análisis definitivos también. Tenemos el tema de envejecimiento con el doctor Martínez, acá, por supuesto. Que ahí está todo el tema. Y tenemos que ponernos de acuerdo en realidad, pero todos estos son bueno, al final de la presentación vamos a decir cuáles son las estrategias que tenemos para hacer esto. Y el tema de etnia, que lo había tomado la doctora Chain también. Iniciativas usando nueva recolección de datos, está la doctora Cassetti con el embarazo, perdón, acá están las que, aquí están entonces las 3 que sí han terminado en publicaciones concretas. Sí. Por favor. ¿Seguimos con el marco temporal del 2013 al 2017 o ya podemos contar con 2020? Podemos contar con 2020, 2022, pero hay que tomar varias decisiones. Yo diría, la base de datos hasta el 2017 es una base limpia, estructurada, tiene una sintaxis de análisis de 70 páginas, que permite elaborar los insumos para hacer los análisis en forma... Funciona, todo funciona. La del 2020, que es la que voy a presentar en las 2 diapositivas más, está todavía en estado de revisión, de chequeo, y les rindo cuenta de eso a propósito. Ahora, uno puede hacer los esfuerzos. El tema es que es distinto preparar las diapositivas que les hice acá. Yo, para preparar las no muchas diapositivas que hice acá, me demoré aproximadamente 2 semanas, tomándome primero contacto con Manuel, y ya nos habíamos juntado. O sea, ¿cuál es el trabajo para esta presentación? Empezamos nosotros en mayo, con el doctor Beltrán y con Manuel, a reunirnos todas las semanas a ver el tema de la plataforma. Y fuimos corrigiendo algunos temas técnicos que tenía la plataforma, que no permitía descargar datos, que no permitía identificar, que tenía mal escritas cosas. Luego se hace la invitación a ustedes, nos seguimos juntando todas las semanas para ver el nivel de completitud, ver cómo abordábamos el tema que no todos completaban los datos y cómo nos colocábamos nerviosos que mira, quizás iba a fracasar el taller después de la pandemia, que no íbamos a lograr recuperar el número de centros y de poblaciones que teníamos, que nos hacía relevantes como gestores, como productores de información. Pero bueno, todo eso se superó. Pero después viene el momento de los análisis, donde uno pide, bueno, descarguemos la base de datos para los análisis. Y ahí uno encuentra un montón de problemas, que de repente nos faltaba una variable que te permitiera distinguir si, no sé, si el centro X, los datos que tiene acá, o sea, ¿por qué viene duplicado el centro X? ¿Y por qué viene duplicado con datos distintos?
son distintas cohortes o no, pero estos son datos transversales, entonces cuando fueron ingresados en tal fecha, pero no está a qué corte corresponde. Hay un montón de cosas de consistencia de base de datos que uno tiene que toma tiempo de resolverla, y eso nos tomó al menos como 5 días con Manuel, que estaba pues sentado ya como en tercera fila y que en verdad está en el pasillo en este momento. Pero bueno, una vez que uno tiene la base de datos, una cosa son los análisis que les voy a mostrar ahora, que uno hace un script general, que hace ponderación y qué sé yo, pero no es exactamente lo mismo que uno hace en un paper. Cuando uno hace un paper, uno define muy acotadamente 3 o 4 tablas, y el trabajo que uno hace esas tablas, que son las mismas que les voy a presentar acá, se hace de una forma, aproximaciones metodológicas que son un poquitito distintas, que le dan un poco más robustez, pero que consumen un poco más de tiempo. Entonces, a veces los resultados pueden cambiar. Bueno, y eso consume mucho, mucho más tiempo. Bueno, y además después de escribir el paper y qué sé yo. Lo que les quiero decir es que es un trabajo que no se hace en forma por voluntad. No es como que, mira, lo quiero hacer, lo vamos a hacer. O sea, lo estamos haciendo por voluntad, por supuesto. Pero hemos siempre insistido, esto tiene que ser quizás adscrito a un presupuesto específico que rinda cuenta respecto a la publicación. Y eso es lo que queremos, lo que mencionamos el año pasado, pero no tuvimos muy buena acogida, y lo que tenemos que insistir nuevamente. ¿Cómo nos ha ido ahora? ¿Cuál ha sido la cobertura de la recolección de datos? Está acá. Los que están en grises son los países que no pudieron aportar datos. Algunos de ellos no, porque no nomás. Pues está lo de Costa Rica, por ejemplo, que ellos querían aportar datos, pero tuvieron un problema en la plataforma. ¿Hay alguien de Costa Rica acá, no es cierto? Sí, no es cierto, por supuesto, obvio. Bueno, tuvieron un problema ustedes en la plataforma y no podían descargar los datos. ¿Lo solucionaron o no? Bien, excelente. Pero no subió a la plataforma los datos, ¿sí? No, en verdad. Ok, excelente. Bueno, todo lo que ven acá es la bajada que hicimos el 14 de noviembre. O sea, todos los que colocaron datos después del 14 de noviembre no está. Ahora, no es terrible porque hicimos la sintaxis, entonces uno aprieta el botón y salen todas las salidas y después hay que procesarlas, pero es fácil actualizarlo ahora con la plataforma. Entonces, acá están los países. Si antes teníamos 101 centros afiliados, lo que hicimos ahora fue invitar a 108 centros. Antes teníamos con datos 79 centros. Ahora logramos obtener, 71 aceptaron participar, pero logramos obtener hasta el 14 de noviembre datos de 58 centros. Eso es lo que estamos presentando ahora. Puede ser que este último mes, previo a este congreso, hayan aumentado un poco, pero 58 son los países. Y aquí está cómo nos ha ido la convocatoria. Acá está el número de invitados, 5 en Perú, y enviaron datos 3. Aceptaron más, pero enviaron 3. Entonces acá ustedes pueden calcular en cada uno de sus países cómo nos ha ido. Costa Rica no lo puse porque porque estaba sin plataforma. Y quedó pendiente Uruguay. ¿Hay alguien de Uruguay acá? Bien, excelente. Tenemos Uruguay ahí pendiente, efectivamente, que no sé si pudieron enviar datos después. Ah, ok. Ok, bueno, pero está abierta la plataforma, está abierta la invitación. Súper, excelente. Pueden partir con un centro solamente y no tienen que completar todos los datos, basta con colocar primero los datos del centro, como si tienen disponibilidad de químico farmacéutico o no, ¿sí? Esos datos los pueden contestar ya. Y después vienen los otros datos, que es la población bajo control, qué edad tiene y qué sexo tienen. Eso es lo fundamental. Y con eso ya estamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con los datos entonces? Esta es la población bajo control, esta es la característica. La población bajo control total es 81.244, lo cual no es tan lejos para la cobertura que tenemos de los 116.000. Por lo tanto, eso nos deja mucho más tranquilos y nos permite esos números muy presentables, y cuando uno quiere difundir esto como iniciativa del taller, bueno, hablar sobre 81.000 pacientes está bien eso. Ojo, esto es interesante y son datos que nunca le hemos dado mucha relevancia, que es lo de la población inactiva. A todos los centros decimos, bueno, ¿cuántos son los activos? ¿Cuántos están atendiendo? ¿Cómo definimos activo? Eso depende de cada centro, pero tiene que ver con el acceso, con que se haya presentado en los últimos 6 meses al menos a un control médico, a una toma de exámenes o a un laboratorio o alguna combinación de estos 3 elementos definida por el centro. Eso se entiende por activo. Y activo tenemos 81.244 y sobre eso hacemos la epidemiología, o los datos epidemiológicos los sacamos sobre eso. Pero hay
cerca de un 23% que son inactivos, es decir, son personas que pasaron por el centro, que fueron atendidas por el centro, pero se perdieron o no están más en el centro. Y no es que hayan sido trasladados, porque los traslados los sacamos de otra parte, es decir, simplemente no están. Estos números algo dicen, aunque nunca le hemos dado mucha profundidad a eso. ¿Qué pasa con el recurso humano? Estoy dando cuenta de los datos uno a uno. El 92, estos son los datos del reporte del 2017, donde, y acá están en gris los países que no están participando, los puse uno a otro, y estos son los del reporte actual, que son a diciembre del 2021. Entonces, el total, ustedes pueden ver que en general la disponibilidad enfermera, 92, 94%, no ha cambiado mucho, aunque el total son distintos países. Químico-farmacéutica, 85,3%, para la atención directa, 90%, y agentes comunitarios, 48,2 a 62,4, con variabilidad entre países. Argentina, por ejemplo, los centros que están reportando en total disminuyeron. Y así, ojo que estos porcentajes no son porcentajes de centros, son porcentaje de la población que se atiende en centros que tienen o no tienen disponibilidad. Es decir, si un país reporta 2 centros, un centro tiene 100 personas y el otro centro tiene 10 personas, y el que tiene 10 tiene químico farmacéutico, bueno, decimos que el 10%, y el de 90 no tiene, decimos que el 10% tiene de los pacientes. O sea, no son centros. ¿Qué pasa con cuántos pacientes habrían que atender? Esto es interesante. Todos estos son datos como que están en el objetivo cero, que nunca los miramos porque no nos hablan de pacientes, sino que nos hablan de los dispositivos. ¿Qué pasa con las dotaciones médicas? Las dotaciones médicas especialistas estamos hablando, esa es la pregunta, que sean especialistas en infectología, no en VIH necesariamente, o eran VIH en la plataforma, ¿eran? Era infectólogo, especialista en infectología. Lo que hacemos es preguntar cuánta dotación realiza, cuántas horas a la semana, en definitiva calculamos, hay dedicación de médico para la atención directa de pacientes. Y lo que hacemos es calcular a cuántos pacientes deberían atender por hora para lograr darles 3 atenciones al año. Y el estándar es que debería ser no más de 4 por hora. Bueno, hay países como República Dominicana que en el año 2017 tenía que atender a 22 pacientes por hora, si es que quería darle la oportunidad a cada población activa a atenderse 3 veces por hora. Es decir, tiene una gran brecha de horas de médico especialista. Y otros países que tenían menos de 4, Costa Rica estaba justo en 4, Venezuela estaba justo más o menos en 4, y el otro que tiene menos de 4 es porque en verdad la dotación era adecuada. Bueno, ¿qué pasa cuando comparamos 2017-2021? Aparentemente empeoró la dotación médica, aunque los países y los centros quizás no son estrictamente comparables, pero ahora empeoró en gran medida porque en Guatemala, México y República Dominicana los números aumentaron, bueno, acá disminuyó, pero acá aumentaron muchísimo. Entonces México y Guatemala tenían, o sea, las horas reportadas de médicos son muy chiquititas comparado con la cantidad de población que tienen a cargo por centro. Entonces, esto es un tema importante y esto también uno lo puede cruzar con los outcomes, por ejemplo. Y es un tema no menor. Aquí estamos recolectando información de 58 centros, 10 países. ¿Qué pasa ahora con la disponibilidad de cargas virales? Número de cargas virales tomadas por paciente activo, acá está, por año. En total, antes era 1,8, perdón, o sea, 1,3, antes teníamos 1,8, aparentemente en los centros que están participando tenemos menor acceso a cargas virales, uno esperaría que le tomen al menos una carga viral cada 6 meses o cada 1 año, no sé, depende del centro. La frecuencia de las tomas de cargas virales en promedio se toman cada 8 o 3 meses, pero muchos centros lo toman cada 6 meses, Ecuador tiene 0, no lo tengo claro por qué, y antes teníamos 5,9. Y algún periodo de desabastecimiento de carga viral, bueno, 12,6%, antes teníamos 17%, disminuyó un poco. Hay países donde todos los centros reportaron algún periodo de desabastecimiento de carga viral y otros países que reportaron en ningún momento tener desabastecimiento de carga viral. ¿Qué pasa con la disponibilidad de genotipificación? 1, en caso de falla, y 2, en caso de inicio de terapia. Los datos están acá. El total, tenemos 76% tiene disponibilidad de genotipificación en caso de falla y 54,9% en caso de inicio de terapia.
Fíjense que esto es mayor a lo que teníamos antes. El año 2017 teníamos 56,1, ahora 70 y 45 subimos a 54. Y lo que es más alentador es que los periodos de desabastecimiento de TAR, por más de 30 días el último año, tenemos solamente 3,4 de los pacientes pertenece a algún centro que ha reportado periodos de desabastecimiento de TAR. Antes teníamos un 16%. Y tenemos países, llama la atención Argentina con un 15,5 y Colombia con un 7,6. Y los otros países parece que no han tenido ese abastecimiento. Pero esto se refiere al 2021. Sí, 2021. O sea, todavía en pandemia. Sí. Ahora, es 3,4%, antes era 16%. No, todavía no debería pasar nunca, pero 3,4 es menor que el 16%. Bueno, ¿qué pasa con la distribución de edad? ¿Ha cambiado la edad? ¿Ha cambiado la distribución por sexo? ¿Comentario? ¿O no? Sí. Acá está la edad de... acá está en gráfico un chiquitito, muy chiquitito, lo que teníamos en el 2017, y yo se los puedo decir qué es lo que dice, respecto a qué es lo que tenemos actualmente. No hay casi cambio. Se ven de manera muy similar los dos gráficos. La distribución etaria es levemente un poco más desplazada hacia la derecha. En el caso de los adultos mayores, acá teníamos 4,1, acá tenemos 6,8, acá teníamos 1,2, 1,8, 16, bueno, acá teníamos 14, acá tenemos 16, y acá teníamos 24, 23, 29, acá teníamos 30. O sea, algo pasó que se desplazó un poquitito hacia la derecha. Y las mujeres acá... Lo que pasó, Pedro, está súper claro. Si esta gente envejeció, todos envejecimos. Sí, son bajo control. En 2017, no hay ni una duda. Entraron más jóvenes. Entonces eso amortiguó el desplazamiento hacia edades mayores, que es lo mismo que hemos venido conversando. Y veamos con las mujeres, pues ahí a lo mejor se... Sí, ahora, quiero señalar que estos resultados... Los porcentajes dependen mucho, nunca cambian dramáticamente según la aproximación. Pero a veces son 23, a veces 25 y a veces 27%, dependiendo de la aproximación que ocupemos para calcularlo. Si hacemos un análisis a través de un procedimiento de regresión, logística, para calcular prevalencias, multinivel y qué sé yo, da 25. Si lo hacemos a través de un procedimiento de metaanálisis de 3 niveles, como el que les mostré en los papers, que es el que formalmente estamos ocupando, que no es el que tenemos implementado por estos datos, nos da 27 en vez de 25, por ejemplo. Pero para los datos actuales, las mujeres corresponderían 23,3%, siendo que antes teníamos 25%. Es decir, efectivamente disminuyen un poco las mujeres, aunque en números absolutos han aumentado, en términos porcentuales es un poco inferior respecto al de los hombres. Les pido disculpas lo que hice acá. ¿Qué pasa ahora con la distribución de la población que vive con VIH bajo edad, cruzando edad y sexo? Acá está diciembre del 2017 y acá diciembre del 2021. Cuesta ver la diferencia. Si uno ve primero los hombres, uno no ve que haya gran diferencia entre los hombres. Más o menos los porcentajes se mantienen. O la distribución, este numerito es parecido a esto, quizás disminuyó un poco, pero acá 30, 30. Estos son bajos control. Ojo, estos son, acá tenemos acá, eso no nos da una perspectiva dinámica, sino que es estacionaria esto. Pero las mujeres, fíjense que las jóvenes disminuyen y las edades, aquí por ejemplo la más alta está en 30-39, pero acá 40-49 se vuelve la mayor. Es decir, hay un desplazamiento de las edades hacia edades mayores, principalmente las mujeres. Eso yo diría que uno de los hallazgos más significativos que tenemos de esto respecto a la población. Es que no entraron mujeres jóvenes como entraron hombres jóvenes. Sí, ahora, claro, entonces el tema es que entraron hombres jóvenes y eso habría amortiguado el desplazamiento de edades anteriores, claro, porque esto es 5 años posterior al último reporte. Entonces, en 5 años tenemos la misma distribución etaria, ahora no tenemos las pérdidas. Bueno, no sé, hay que verlo. En verdad hay que verlo también los datos de los ingresos de cada año. Yo creo que eso habla en forma más clara que ver los datos en forma transversal. ¿Qué pasa con la fracción de mujeres? Aquí está el dato del reporte 2028, yo le mostré 27%, pero si ocupamos la misma aproximación de cálculo era 25,2%. En cambio, ahora lo que nos entrega es que son 23,3%, es decir, habría disminuido las mujeres en términos porcentuales.
Quizás si ocupamos la aproximación del paper, que nos daba 27, ahora esto quizás sería también 25, pero el punto es que ocupando procedimientos similares disminuye, aun cuando, bueno, están mal casi, no se logran superponer, pero están por muy cerca. Y pueden ver acá la heterogeneidad de los países que se mantiene. República Dominicana 54,1% tiene mujeres, México sigue bajo, Chile ha aumentado un poco las mujeres, antes tenía menos mujeres, y Costa Rica no está. Y Colombia está bien al medio acá con 23,3%. Es decir, donde hay más mujeres, efectivamente sería en Guatemala también. O sea, es consistente con los datos que teníamos anterior. ¿Qué pasa con la población joven, con los menores de 30 años, cuando lo comparamos por países? Bueno, Perú en esta oportunidad participó con bastante menos pacientes, que es lo que comentaba la doctora, que tenemos menos centros, tenemos un solo centro. Y fíjense que fue el país que tenía más, al menos este centro, el que tenía mayor población joven. Es lo que tenemos acá, que tenía, ¿qué porcentaje? 68,70% menor de 30 años. Sí, Bolivia. Y seguido por Venezuela. Y los que tienen población menos joven, o sea, que están más envejecidas, Argentina, Chile, principalmente. ¿Qué pasa ahora con la fracción de la población que vive con VIH que está bajo control en TAR? Lo mismo, les muestro el gráfico del 2017, el 2021, no son estrictamente comparables, pero primero es que los grandes números cambiaron levemente, 95,2 cambió a 96,9. O sea, es estadísticamente significativo, sigue siendo significativo, pero no hay gran variedad. Si es que antes había un poquitito de variabilidad entre mujeres y como que los jóvenes tendrían a tener menos, como que ahora es bastante similar. Todo esto es la aproximación transversal. Y cuando vemos los porcentajes de población bajo control que están en TAR por países, acá está el 96,9% que les comentaba, destaca Colombia, diría yo, que es el único país que está por debajo del resto. Todo el resto está sobre 95 o 96 o todo sobre 97, pero Colombia tenía 88,9. Fue el único país honesto y que entrega los resultados como son, o no sé. Pero llama la atención que sea que haya salido tan bajo respecto. Porque además es más bajo que lo que teníamos en la versión del 2017. Eso. Estos son los resultados del objetivo 0, que es dar cuenta de cómo están los centros y qué recursos tienen. Y son resultados parciales del objetivo 1, porque el objetivo 1 también tiene factores de riesgo, también tiene el tema de la población indígena, pero en verdad trabajando cerca de 3 semanas previo a esta presentación para elaborar estas diapositivas, no alcanzamos honestamente a hacer todos los trabajos. En parte porque el análisis estadístico que hay que hacer lo estoy haciendo yo, y por eso mismo uno de los elementos nuevos que tenemos que tratar de desarrollar en el taller es aumentar nuestra capacidad analítica, incluyendo más personas que nos puedan colaborar. Y en ese sentido les quería presentar a una persona que conseguimos que es Bert, que está sentado en la primera fila. Ahí está. Bert, por favor, párate para que te vean. Que lo aprovecho de presentar ahora, lo iba a presentar luego, pero me parece. Sí, Bert, él es psicólogo, pero se dedica al análisis de datos desde hace mucho tiempo. Tiene grandes competencias, tiene un magíster en epidemiología en la Universidad de Washington, en Seattle. Y ahora además fue aceptado como candidato a doctor en UCL, tiene que ganarse así la beca Chile para irlo, pero seguro que se la va a ganar. Pero el tema es que él trabaja esto y hemos trabajado en otros proyectos juntos y tiene competencias de sobra para hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Y como estamos localmente, es más fácil que esta cosa, si lo hacemos de a dos, es mucho más fácil llegar a las diapositivas y de rendir cuentas como taller. Es decir, lo vamos a invitar a trabajar en este periodo. Muchas gracias, Bert. Y eso no quita que eventualmente todas las otras personas de los otros países, lo habíamos hablado antes también con personas en Colombia y en Costa Rica, que se quieran unir al análisis de datos, por favor, muy bienvenido. ¿Puedo ver la siguiente diapositiva? Y eso nos da, porque en definitiva estos son los pendientes que tenemos.
Nos quedó el análisis por grupos de riesgo, el análisis por etnia, el análisis por inmigrante, el análisis de coinfecciones y el análisis por ingreso del 2021, que es el objetivo 2, que adaptar la sintaxis de análisis que teníamos antes a la nueva estructura de la base de datos en verdad tomaba varios días. Y nos faltó todo esto, que en verdad es información muy interesante. O sea, lamentablemente les pido disculpas, pero no les estoy mostrando la información de fármaco. Hubiera sido muy bonito porque ahora teníamos desagregados los 4 fármacos, los teníamos como en 8 categorías y podríamos ver en qué está. Ahora, seguramente la próxima, o sea, seguro que la próxima versión del taller, cuando nos juntemos donde sea, no sé cuál es el calendario. Eso será revelado en 1 hora más. Muy bien, ahí seguro que les doy garantizado, especialmente si Bert se suma a esto. Vamos a tener todos estos análisis hechos. Nos va a faltar los outcomes. Eso, lamentablemente, eso son palabras mayores y requiere más esfuerzo aún. Por lo tanto, ¿qué síntesis nos llevamos a la casa de estos primeros datos post-pandemia? Son, como taller, primero, logramos recuperar una cobertura considerable de centros participantes. Yo creo que eso es muy, muy significativo. Y bien, ¿y los datos qué dicen? 3,2% de la población bajo control perdió contacto con nosotros, disponibilidad de recursos humanos aparentemente aumentado, salvo en médicos especialistas, que aparentemente ha disminuido, o la brecha. También habría aumentado la disponibilidad de genotipificación y disminuido los periodos de desabastecimiento de tal, lo cual es bueno. Y en términos de edad y sexo, hay un envejecimiento de mujeres bajo control, eso es significativo, y hay un aumento de población bajo control que vive con VIH en control activo con TAR, que son como buenas noticias, lo esperábamos que sucediera, pero yo creo que nos falta hacer los diagnósticos, que no estamos haciendo diagnósticos en jóvenes nomás. Yo creo que ahí hay un desafío epidemiológico importante en la región, y estos otros elementos son de recursos humanos. Lo de los médicos es preocupante, en verdad. Eso como que nunca se da mucho énfasis en las publicaciones, el tema de la dotación médica en países como los nuestros. Y es como obvio, pero no está. Bien, entonces, en síntesis, ¿cómo incrementamos la productividad? Y con esto termino. Hay 2 alternativas. Usamos los datos que ya tenemos, los datos son de todos, o sea, es que los podemos utilizar. O 2, hacemos nuevos proyectos como el que hizo la doctora Cassetti para embarazo y postula a fondos, se los consigue y luego lo administra y se hace el estudio ocupando las plataformas nuestras. Teníamos una iniciativa con pacientes pediátricos, por ejemplo. Y tenemos 2 iniciativas grandes. Una, que se desglosa en 3 puntos, es tenemos que crear, más que iniciativa es una necesidad, tenemos que crear un board científico que resguarde el acceso y el uso de base de datos en forma equitativa para todos los miembros del taller y con ciertos parámetros de calidad y de seguridad. O sea, queremos dar los datos, pero en el marco de objetivos específicos. Yo quiero ver tal tema, quiero hacer este análisis, qué sé yo, toma, acá están los datos, hazlo y cuéntanos en un año más cómo te va y a mitad de periodos también. Y eso implica que este board tendría que también tener la capacidad de evaluación de propuestas de investigación. 2, tener fondos para incentivar esto. Y el año pasado el doctor Beltrán mencionó que íbamos a tener fondos para esto y los tenemos. Es decir, tenemos que postular estos fondos. Son fondos que están alojados en Vila, ¿no es cierto? En LACME, sí. En LACME, ok. LACME que está vinculado a Vila. Y además, es una iniciativa mía. Creo que tendríamos que tener un repositorio de láminas de diapositiva. O sea, porque me escriben muchos mails y mucha gente pidiéndome diapositivas y qué sé yo. Nada, o sea, todo esto que debería estar acá con la fecha y saber que son datos provisorios, no provisorios, si son definitivos y la referencia debería estar ahí, pero debería estar la misma plataforma donde están ustedes deberían hacer un link y descargarse todas las diapositivas por tema y estar ahí, cosa que ustedes por favor ocupen esta información en sus países y difúndanla, que para eso está. 3 iniciativas, o sea, 3 puntos de la iniciativa 1. Iniciativa 2, que son desafíos. El tema de la afiliación al taller, dado que estamos publicando, tenemos que incrementar nuestros estándares de formalidad respecto a cómo nos vinculamos. 1, deberíamos ser capaces de que cada centro participante tenga una carta firmada por un director del centro y que ojalá tenga una vigencia determinada. Yo puse 3 años, pero puede ser menos o puede ser más, no sé. Y 2, es que creo que es necesario que cada país, aunque estemos ocupando datos administrativos, aunque sean datos ecológicos, creo que deberíamos contar al menos con una aprobación de comité de ética por país de la iniciativa y la forma en que estamos recolectando datos. Yo creo que eso es una garantía de que estamos haciendo las cosas bien hechas.
Es un desafío porque actualmente tenemos 2 países que cuentan con eso y tenemos que actualizarlo todos los años, pero deberíamos ser capaces de elaborar lo tenemos hecho en todo caso, un proyecto general y que un responsable a nivel de cada país se encargue de que ese proyecto general pase por un comité de ética o se presente. Esos son los